Yo ahora les voy a pedir para poder hacer una lluvia de ideas en lo que tiene que ver con este tema, que todos podamos decir qué idea tenemos cuando estamos hablando de familia. Unión, amor, ¿Mm? respeto. Vínculos sanos, sinceridad, compromiso. Vínculos sanadores o patológicos, son las personas más cercanas capaces de armar o destruir. Tiene que haber mucha concesión entre hermanos, respeto, amor, desigualdad. Contención, inseguridad, vínculos fuertes, afectos. Todo lo que estuvieron diciendo realmente es así. Todo eso forma parte de lo que es la familia, de lo que es el concepto familia. Pero si vamos un poquito más allá, para que nos quede claro, para que nos quede englobado todo lo que ustedes estuvieron diciendo, la realidad es que todos hemos nacido entonces y crecido en una familia. Todos nacimos y crecimos en una familia. Sea esta familia biológica o sea esta familia de carácter social. Justamente una de las intervenciones decía, no solamente la familia es aquella con la que compartimos entonces un tema biológico, la consanguineidad, sino que también familia es aquel entorno social en el que nosotros crecimos. Entonces nacemos con elementos que son propios de nuestra familia de origen y de la cultura también donde estamos rodeados y nos fuimos formando nuestra manera de ser y esa manera de ser que es única y que nos distingue de otras personas. Entonces, es en esa familia donde nosotros hacemos que la persona crezca como alguien especial y único. Eso es lo que nos da la identidad de familia, hacer que cada uno de nosotros pueda ser una persona única y especial en este mundo. Y si lo vemos desde esta concepción de espiritualidad, de fe, podemos entender de que Dios tenía programado entonces nuestro nacer dentro de una familia, sea biológica o sea social. Si bien los humanos, papá y mamá o quienes estuvieron alrededor nuestro, no lo planificaron, sabemos de que para el Señor nada pasa sin su control. Así que yo te invito a que pienses que dentro de la familia que te está rodeando, vos sos una persona única y sos una persona especial. ¿Por qué? Porque fuiste creada por Dios. Y eso es lo que debemos tener como lema, debemos tener presente entonces en todo momento. ¿Qué pasa cuando hablamos de la importancia del buen trato en la familia? Y es por eso que empezamos hablando de las generalidades de lo que es la familia, pero nos vamos a centrar un poquito entonces en lo que tiene que ver con el buen trato. Y cuando hablamos de buen trato, nos estamos dirigiendo a este público infantil, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a este público más pequeño entonces, que nosotros como adultos referentes, como papá y mamá, como educadores, como personas que estamos a cargo, entonces tenemos que tratar de validar. Vivir en familia, entonces, hace posible que cada niño, que cada niña, que cada adolescente llegue a ser único. Y esto se conoce como el proceso de diferenciación o individuación. Saben que al principio la mamá en conjunto entonces con el niño son como una unidad y es algo que no lo podemos diferenciar. ¿Por qué? Por la gestación, por el tiempo de gestación, por todo lo que tiene que ver y toda la importancia que tiene la vida intrauterina del niño antes del nacimiento, la importancia que esto tiene también para sus progenitores. Entonces, al momento del nacimiento y posterior a esto, un tiempo posterior a esto, es como que la mamá y el niño son una unidad que luego en forma progresiva, y esto se da así, en forma progresiva, no se da de un momento a otro, sino que va transitando un camino progresivo, el niño y la mamá, o la niña y la mamá, se vuelven algo distinto e independiente. Y acá es cuando llegamos al punto donde cada uno entonces llega a ser una persona única con sus particularidades. ¿Qué significa con sus particularidades?
con la formación que fue haciendo entonces de su carácter, con esas fortalezas con las que nace, con esas debilidades o carencias entonces que va generando a lo largo del crecimiento. En importancia, la familia cumple roles. Entonces es importante que nosotros podamos entender como papás, como mamás, como educadores, como líderes tal vez, que estemos escuchando esta charla para después poder transmitirla también a maestros, a personas que trabajan con niños. Es importante saber de que la familia cumple funciones básicas. Y estas funciones que vamos a ir nombrando ahora son responsabilidad de la familia. Por eso el hecho de estar en familia conlleva una gran responsabilidad, conlleva un gran compromiso, pero también conlleva un gran privilegio. Porque sin duda el que fue el Señor quien instituyó la familia. Desde el momento que creó a Adán y creó a Eva, y fueron los primeros en poblar entonces el mundo, allí entonces entendió que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces le hizo una ayuda, y allí entonces se constituyó lo que tiene que ver con esto de lo vincular, con esto del poder vivir en sociedad, con esto de generar vínculos. ¿Qué son los vínculos? Entonces, los vínculos son esa relación no material, porque yo no la puedo tocar, es esa relación no material que yo tengo con otra persona, con una más o con varias más. En esto cabe poner este ejemplo, ¿no? ¿Vieron cuando muchas veces los amigos se vuelven a reunir y dice, pensar que hace tanto que no nos veíamos, pero cuando nos vimos es como que el tiempo no hubiera pasado? Eso es lo que es un vínculo. Esa relación no material, esos eslabones de la cadena que son invisibles, que lo que hacen es mantener entonces esa relación. Por eso la importancia de la familia, de la creación de Dios de la familia y de crear vínculos, vínculos que nos ayuden a convivir de manera saludable y en buen trato. Dijimos que la familia cumple funciones básicas, ¿como cuáles? Una de las funciones que cumple la familia es la función de la nutrición. Es responsabilidad, es parte de la labor de la familia nutrir a sus integrantes, nutrir al niño y nutrir a la niña. ¿Sí? La nutrición no solamente en lo que tiene que ver con el área material, hablando pura y exclusivamente de lo que son los alimentos, sino también nutrir desde lo emocional, nutrir desde la escucha, nutrir desde el abrazo, nutrir desde la mirada empática, o sea que te entiendo lo que me estás diciendo, nutrir desde ese poder leer lo que ese niño me está diciendo. ¿Vieron cuando un niño está hablando o señala cosas y hay otro que dice, no, llama a la mamá porque es la única que lo entiende? Porque con un con una señal que hace la mamá, entonces trata de interpretar qué es lo que ese niño está diciendo. A esto me refiero cuando hablo de nutrición. No solo nutrición material, la cual es totalmente necesaria, y es un tipo de negligencia el no contar entonces con esa nutrición alimenticia, pero también esa nutrición en lo que tiene que ver con el área emocional, con el poder entender, conocer, saber leer, poder escuchar a ese niño o a esa niña. Otra de las funciones básicas que cumple entonces la familia es la educación. La educación es parte esencial en la vida del niño y de la niña. No podemos dejar esto a nuestro libre antojo. Hoy tengo ganas que estudie, mañana no tengo ganas que estudie. Entonces, si estoy cansado, no lo llevo al centro educativo, y si hoy tengo el día ocupado, lo dejo todo el día o más del horario para que se queden con él. La educación, entonces, es otra de las funciones básicas que tiene la familia. Y en este sentido podemos hablar de dos tipos de educación. Hablamos de la educación formal y hablamos de la educación informal. Cuando hablamos de la educación formal, hablamos de todo aquello de los sistemas educativos. El niño va o al CAIF o va a la escuela, empieza en inicial y así sucesivamente. Eso es lo que tiene que ver con la educación formal, lo que aprende en matemáticas, en historia, en geografía, en ciencias, en química, en astronomía. ¿Sí?
Pero hay una educación que es informal, que tiene que ver con lo que se enseña en casa. Hay un dicho que últimamente anda por ahí que dice que la escuela será la segunda familia cuando realmente en casa esté la primera escuela, ¿no? O sea que lo primero que se aprende es lo que se enseña en casa. Y lo primero que el niño y la niña recibe es esta educación informal, que es la que damos nosotros como papás, como mamás. El permiso, el gracias, el por favor, el pedir perdón. Todo eso constituye entonces parte de la educación y es parte de la educación informal. No malentendamos, lo que hace el centro educativo es enseñar determinadas cosas para que el niño avance en su crecimiento académico. Lo demás es pura y exclusivamente responsabilidad de la familia. Yo me tengo que sentir involucrado con esa responsabilidad y tengo que decir, sí, yo soy parte entonces de esto y cumplo con esa función en forma responsable. Otra de las funciones básicas que tiene la familia es la reproducción. Y esto no deja de ser un tema menor, sin duda de que también si nos acercamos a la palabra, fue una de las cosas que el Señor dijo también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se reproduzcan, para que puedan entonces multiplicar la especie. De eso también se trata. La familia tiene la responsabilidad también y la función de la reproducción. Y acá quiero hacer un paréntesis en cuanto a lo que tiene que ver con la educación en este sentido también. Papá y mamá, no pierdas el privilegio y la oportunidad de compartir la información en lo que tiene que ver con el área sexual a tus hijos. No pierdas esta oportunidad. Porque desde tu lugar, sin duda que lo vas a hacer de una forma sana, de una forma adecuada, entendiendo cuáles son los momentos y las necesidades de tus hijos. No dejes este privilegio a otros. Si bien desde lo formal también va a estar esta área formativa e informativa, es muy bueno que lo puedan escuchar de ti. Que vos como mamá, como papá, como tía, como abuelo, como educador, puedas decir realmente lo que entendés que es necesario que tus hijos tienen que saber en cuanto al tema de la sexualidad. Otra de las funciones básicas entonces que tiene la familia es la socialización. Saben que el nacer en familia es el primer lugar donde sociabilizamos. En esto de la interacción, ¿con quién socializa el niño? ¿Con el jardín al principio, con sus compañeros? No, socializa con su mamá, con su papá, si tiene hermanos con sus hermanos, si viven con la familia de origen, con abuelos y demás. Entonces es el primer lugar donde le enseñamos al niño, y esto va ligado con la educación informal, es donde le enseñamos al niño entonces a compartir, a que si tengo un juguete lo tengo que prestar, a que si quiero algo lo tengo que pedir. De eso se trata el socializar, de eso se trata el poder enseñar a vivir en familia, en esa microfamilia, en esa microsociedad, para luego que ir a lo macro, a lo más grande, al jardín, a la escuela, a la iglesia, a los cumpleaños. Pero ¿dónde se empieza? ¿Dónde comienza entonces esa función básica? En la familia. Vamos entonces a resumir y a repasar un poquito. La familia cumple funciones básicas como la nutrición, la educación, la reproducción y la socialización. Estas son las más básicas de las funciones entonces que cumple la familia. Abarcando entonces en estas funciones básicas, en estas funciones basales, abarcando la dimensión afectiva, todo lo que tiene que ver con lo emocional, con el cariño, con la escucha, con el abrazo, la dimensión sexual en todo lo que tiene que ver con lo reproductivo y demás, la dimensión intelectual, espiritual y material. Entonces, cuando estemos escuchando esto, también hagamos como un pequeño diagnóstico ahí en nuestra cabecita. ¿Abarca la educación que yo le estoy dando a mis niños, niñas y adolescentes la dimensión afectiva, la sexual, la intelectual, la espiritual y material?
tal vez es para pensar, tal vez es para que digamos, bueno, en un área sí, en la otra más o menos, pero no con el afán de culparnos. Porque si estamos reunidos un viernes en la noche acá, sin duda que es con el afán de decir, bueno, si hay algo que no estoy haciendo muy bien, lo voy a mejorar. Y si hay algo que estoy haciendo bien, lo voy a seguir haciendo bien. Desde ese lugar. Las familias funcionan mejor cuando logran lo que vamos a denominar y lo que vamos a llamar homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio. Entonces, las familias funcionan mejor cuando logran un equilibrio entre los miembros de la familia. Y yo creo que esta palabra equilibrio surgió en esa lluvia de ideas cuando dijeron de que las familias tenían que ser equilibradas y que tenían que mantener cierta armonía. Son unidas, pero permiten las salidas y las entradas de sus integrantes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de familias que mantienen una homeostasis, hablamos de esas familias que se relacionan en forma saludable. No es que viven aglomeradas, una pegada encima de la otra, y que uno no deja respirar al otro y que alguno de los miembros se siente asfixiado, sino que cada uno, siendo parte de esa familia, mantiene su particularidad. Y esto es sumamente importante, que cada uno, así como lo dijimos al principio, es una persona única, especial, y ese es uno de los fines del vivir en familia, de crear personas únicas y especiales y que puedan mantener esa particularidad que tienen, no dejando de formar parte entonces de esa familia, entendiendo de que mi aporte a la familia va a hacer que la familia se potencie en positivo. ¿Sí? Esto lo hablo para los cónyuges, para los papás, para los niños y para los adolescentes. Todos tenemos que tratar de mantener nuestras particularidades, nuestra individualidad, dar lo mejor de nosotros mismos, pero aportando entonces a ese bien común que tiene que ver con las familias. Y esto de permitir las entradas y las salidas de los integrantes. ¿Qué significa? Que nosotros somos una familia y somos un equipo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que cuando venga un amigo estemos nosotros como bloque con un tipo de pensamiento, con una forma de ser y que ese amigo lo dejemos de lado. Por eso es que la entrada y la salida, o si alguien de la familia, y esto quiere decir cuando alguien sale, que la entrada y la salida de la familia sea positiva también. Que podamos interactuar con otros que no son de nuestra familia de forma saludable y que los podamos integrar. Y cuando yo vaya a ver a otra familia, pueda hacer lo mismo. Por eso la importancia de que los niños jueguen con otros niños y que conozcan otras casas y otras realidades. ¿Para qué? Para entender de que hay otro mundo fuera del de mi familia y que yo tengo que ejercitar entonces esa capacidad de poder adaptarme a las normas de otra casa, de otra familia, y que otro amigo cuando viene a mi casa entonces puede adaptarse a las mías. La importancia de que sean capaces entonces de trabajar en equipo y enfrentar los desafíos y enfrentar las crisis que las familias puedan vivir. Miren, todas las familias enfrentan crisis. ¿Cuáles son las crisis? ¿Qué son las crisis por definición? Las crisis son cambios, son cosas que nos desajustan, como por ejemplo el COVID en este tiempo. Estamos pasando por una crisis, por un cambio, al cual como familia lo podemos enfrentar como una gran derrota o como un gran desafío a cumplir. Saben que en este tiempo, en todo lo que tiene que ver con mi trabajo como psicóloga y el atender familias, hace que en este tiempo pude comprobar de que las familias que realmente tenían una relación sana, fuerte, en un diálogo profundo, con conocimiento de los miembros unos del otro, pudieron sobreponerse en forma más exitosa a este tiempo de cuarentena y de aislamiento, donde todo era en forma virtual,
que aquellas que no. Porque donde no había diálogo, donde no había entendimiento, donde no había buen trato, se agudizaron las situaciones e hicieron que lo que venía llevándose, porque el papá y la mamá trabajaban, los chicos iban a la escuela y demás, lo que venía llevándose como algo difícil, pero que no se dejaba entrever tanto, se potenció muchísimo más en forma negativa en este tiempo. Por eso la importancia de poder enfrentar los desafíos y las crisis como un buen equipo y como personas que se saben conectar entonces en forma saludable. Las familias que tienen este equilibrio, esta homeostasis, realizan actividades en conjunto, cumplen los pactos y los acuerdos que se trazaron, se comunican en forma efectiva, se reconocen mutuamente y tienen una visión esperanzadora del mundo. Realizan actividades en conjunto. ¿Hace cuánto que no hacen algo en familia? Así sea salir a caminar o jugar un juego de mesa. Cumplen los pactos y los acuerdos. Saben que es muy triste escuchar muchas veces a niños que dicen, bueno, lo que pasa es que mi mamá siempre me promete y no cumple. Las familias que viven en esta homeostasis, en este equilibrio, cumplen los pactos y cumplen los acuerdos. Y qué responsables tenemos que ser como papás, como adultos referentes en hacer cumplir estos acuerdos. Se comunican en forma efectiva. ¿Qué significa que se comuniquen en forma efectiva? Significa que los mensajes que estamos dando son claros y son específicos. No los dejamos librados a la interpretación, porque cada uno puede interpretar como quiere. Sin embargo, cuando el mensaje es claro y yo chequeo, ¿lo pudiste entender? ¿Qué entendiste de lo que te dije? Cuando yo chequeo, entonces, lo estoy haciendo de una forma efectiva. El reconocimiento mutuo, otra de las cosas que salió en la lluvia de ideas. Todos necesitamos reconocimiento, desde que nacemos hasta que morimos. El reconocimiento pasa a ser algo transversal en la vida de la persona. Cuando el niño está aprendiendo a caminar y da el primer paso, ¿qué hacemos todos los adultos? Aplaudimos, ¿verdad? Y si se cae decimos, púmbate, pero bueno, te volvés a levantar y volvés a caminar. ¿Eso qué es? Eso es reconocimiento. Cuando son niños de una manera, cuando son adolescentes de otra, cuando son adultos de otra. Pero siempre necesitamos el reconocimiento mutuo. Y esta visión esperanzadora entonces del mundo, ¿qué es la esperanza? La esperanza es, por definición, la esperanza es saber que en el futuro las cosas van a estar mejor. Y las familias que viven con esperanza son las familias entonces que logran también tener este equilibrio. Saben que cuando hablamos de buen trato en familia, más allá de hablar de esto, hay una doctora, la doctora Amanda Céspedes, que afirma que los niños, las niñas y los adolescentes son bien tratados cuando se tienen en cuenta determinados aspectos. Y para ser más específicos en lo que tiene que ver con lo que es la familia, con lo que es una familia saludable, pero una familia que también tiene un buen trato hacia sus niños, niñas y adolescentes, a mí me gustaría comentarles entonces de qué se trata estos aspectos que la doctora Céspedes entonces afirma que son necesarios para que los niños, las niñas y los adolescentes crezcan en un ámbito de buen trato. Una de las primeras cosas que dice es ser aceptados incondicionalmente. Aceptación incondicional. ¿Qué significa aceptación incondicional? Te quiero aunque te portes bien, aunque te portes mal. Te quiero y te acepto así como sos, rubio, morocho, con buen humor,
con un carácter difícil. Aceptación incondicional en todas las áreas de la vida. Nosotros podemos, como padres, madres, educadores o abuelos, tíos o adultos que estemos a cargo y que seamos referentes para nuestros niños, podemos no estar de acuerdo y no compartir conductas. Esto no significa que no esté el amor incondicional hacia el niño, la niña o el adolescente. Hablamos de dos cosas bien diferenciadas en este sentido. No es lo mismo, y voy a dar un ejemplo claro para que lo podamos entender, no es lo mismo que un niño cuando rompa el vaso digamos, ¡ay, qué lástima, se rompió ese vaso que tanto me gustaba! A que digas, ¿no te das cuenta de que siempre sos el mismo torpe que rompe todos los vasos? ¿Notamos la diferencia? Puede que nosotros no estemos de acuerdo o que llamemos la atención ante conductas, pero esto no tiene que involucrar entonces a la persona, al niño o a la niña. ¿Por qué? Porque estamos formando, así, en esa educación informal estamos formando psiquismo también. Entonces, el ser aceptados incondicionalmente es necesario que lo tengamos bien presentes. Otra de las cosas que afirman que los niños son bien tratados es cuando los amamos explícitamente. Amados explícitamente. ¿Qué significa esto? Que yo digo y expreso en forma concreta. Te quiero. Sos importante. Sos de gran valor para mí. Y como te quiero, te abrazo, te doy un beso, te miro a la cara. No es que vengo un día con alfajores y digo, acá estoy demostrando que lo quiero. Eso es válido si lo sumamos a lo anterior. ¿Sí? ¿Queda claro este concepto? Amados explícitamente. Tengo que poder decirlo, que poder verbalizarlo, porque ahí también estoy enseñando a poder verbalizar el amor. No olvidemos que somos modelos, y somos modelos más que con lo que decimos, con lo que hacemos. Entonces, bueno, yo recuerdo a mi mamá que venía y me decía, bueno, que te quiero, que realmente eso es importante, esto y lo otro, y un día venía y me regalaba una bolsa con golosinas. Estaban las dos cosas unidas, ¿sí? Pero amados explícitamente. Respetados en forma incondicional. El respeto, ¿hacia qué? Hacia su forma de ser, hacia sus ideas, hacia su forma de resolver los conflictos y los problemas. Respeto. Entonces, cuando nosotros aceptamos a este niño y a esta niña, lo amamos y lo respetamos, estamos ayudando a que estos niños, niñas y adolescentes puedan crecer en buen trato. ¿Qué más? Reconocidos y valorados. El reconocimiento y la valoración. Similar a lo que hablábamos en forma anterior, ¿verdad? Yo reconozco cuáles son las cosas que vos haces bien, valoro lo que tú haces, el aporte que tú le das a nuestra familia. Porque todos desde su lugar, en esta familia que cumple con la homeostasis, con el equilibrio, todos desde su lugar tienen su aporte. Y es, otra vez lo vuelvo a repetir, y es necesario que los padres, que los adultos a cargo, nos hagamos realmente responsables de esto, de poder enseñar entonces a que cada uno en la familia cumple su función. Los niños también son bien tratados, los niños, las niñas y los adolescentes son bien tratados cuando están protegidos y amparados. Y la protección y el amparo es pura y exclusivamente responsabilidad del adulto. El niño no se protege y no se ampara solo.
no tiene la capacidad para hacerlo, porque su cerebro va madurando a lo largo de lo que tiene que ver el ciclo vital. Entonces, a la edad de la niñez, no tiene la capacidad de protegerse y de ampararse. Quizás reflejamos solamente lo que tiene que ver con la protección y el amparo, agarrarlo fuerte de la mano cuando cruzamos la calle. O tal vez a que, no sé, no se quede solo en casa por las dudas de que pueda prender una hornalla. Eso es un tipo de protección y de amparo. Pero también acá está incluido la protección y el amparo en lo que tiene que ver con la afectividad y con lo emocional. Es nuestra responsabilidad poder protegerlos y ampararlos. ¿De qué? De lo que miran, de lo que escuchan, de las vivencias. Está comprobado científicamente que todo lo que el niño a temprana edad visualiza y es testigo, lo vive como propio. Entonces, un niño expuesto a violencia, a discusiones, a situaciones negativas por parte de los padres, lo vive como algo propio, como algo que le hicieron y le dijeron a él. Entonces, qué dimensión importante es todo esto, ¿no? Y que yo realmente los animo a que se puedan seguir formando y capacitando en estas instancias que da Siembra, porque es sumamente importante. En el día de hoy, ¿no? Es muy vasto esto, estamos dando así como pinceladas de lo que es el buen trato en familia. Los niños también, para crecer bien tratados, necesitan ser escuchados y confortados. Esa escucha atenta, esa escucha de que me interesa lo que me estás diciendo, no esa escucha de vos contame que yo algo voy entendiendo. No, el niño necesita ser escuchado y en el ser escuchado necesita ser creído, que lo que él está diciendo tenga validez para papá, para mamá o para el adulto que esté allí presente. De lo contrario, después lamentamos muchas situaciones en las que no les creímos a los niños. Y no desaprovechemos esa enorme inocencia y confianza que ponen los niños en nosotros cuando nos vienen a contar algo. Cuando un niño venga y te diga, te quiero contar algo, pero mira, sentate y poné las orejas así de grandotas. Y escúchalo en forma atenta. Y si es necesario, confortalo. Alentalo, consolalo, estate ahí con él, porque es lo que estás necesitando. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestros niños, niñas y adolescentes son bien tratados? Cuando son aceptados incondicionalmente, cuando son amados en forma explícita, cuando son respetados en forma incondicional, cuando los reconocemos y los valoramos, cuando los protegemos y los amparamos, y cuando son escuchados y confortados entonces por los adultos que tienen alrededor, sea mamá, papá, tíos, abuelos, educadores o quien sea parte de esa familia, biológica, social o donde esté inmerso familiarmente. Esta manera de relacionarnos entonces, lo que tiene que ver con el contacto y con el cariño, promueven sentimientos de mutuo respeto y valoración. Esto que por un momento es responsabilidad del adulto, pasa a ser algo recíproco en la vida del niño, porque promueven entonces, son facilitadores, son situaciones y emociones y actitudes que lo que hacen es ayudar a ese sentimiento de mutuo respeto y de valoración. Cuando esto está en la mayoría de los miembros, cuando todo esto que estuvimos hablando se da en forma natural en la vida de la mayoría de los miembros de la familia, se va produciendo entonces un círculo virtuoso de trato enriquecedor. ¿Qué significa esto? Un círculo virtuoso de trato enriquecedor significa que dentro de la familia entonces hay un clima de armonía, de alegría y de vitalidad. Este es un buen termómetro y un buen indicador. En mi familia,
¿Hay un clima de armonía? Cuando estamos todos juntos, como se dice comúnmente, ¿se corta con una tijera el clima? ¿O hay un clima de armonía donde nos entendemos? Donde si bien puede haber un ida y vuelta, un intercambio de palabras o de ideas, hay un clima armonioso. ¿Hay alegría? ¿Se ríen en la familia? O reírse, no nos podemos reír porque somos muy espirituales, entonces la risa no puede entrar dentro de nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos, contamos un chiste, nos reímos? No nos reímos del otro, nos reímos de nosotros. Nos reímos de lo que hicimos, de cómo se equivocó alguien. ¡Ay, mira qué bárbaro! Nos reímos. Reímos a carcajadas, reímos hasta llorar. ¿Por qué no? Si la risa en realidad es totalmente sanadora. Es producto entonces de esa alegría que hay en la familia. O siempre hay quejas, hay enojos, hay griteríos. Hay vitalidad. En este círculo, entonces, en este clima de armonía, de alegría, también hay vitalidad. Cada uno cumple con su función. No estábamos todos echados, tirados, no hay nada que los mueva. No, hay energía, hay vitalidad, hay fuerza, hay ganas de hacer cosas, hay proyectos, hay sueños. Entonces, cuando se dan todas estas situaciones dentro de la familia, lo que hablamos anteriormente, y los miembros de la familia acompañan entonces todo esto, se va produciendo este círculo virtuoso. A diferencia de los círculos viciosos, que los círculos viciosos lo que hacen es ir cada vez hacia una actitud negativa que vuelve a traer una actitud negativa. Entonces no nos podemos salir de ahí. Sin embargo, el círculo virtuoso lo que hace es repetir la virtuosidad, las cosas buenas. Y ahora la gran pregunta, ¿cómo salimos del círculo vicioso al círculo virtuoso? Lo primero, antes que nada, hay que hacer algún cambio. Hay que cambiar todo eso negativo por algo positivo, para que lo vicioso se vuelva virtuoso, para que lo malo que genera malo se cambie por algo bueno que empiece a generar entonces algo bueno y positivo. ¿Qué otra cosa hace cuando la mayoría de los miembros entonces de la familia cumplen con todo esto que hablamos? Favorece el desarrollo y la plenitud de la vida. Sin duda, sin duda. Miren, cada vez se comprueba más en todo lo que tiene que ver con el estudio, ¿no? de la epigenética, lo que llamamos la epigenética, que es el estudio del contexto. Cada vez se comprueba más de que nosotros podemos nacer con determinadas características y el contexto lo que puede hacer es potenciar en forma positiva con todo eso que nacimos o disminuirlo tanto hasta que quede en nada. Entonces, favorecer el desarrollo y la plenitud de vida. Todo el buen trato que nosotros le podamos dar a nuestros hijos va a estar favoreciendo el desarrollo en su vida temprana y en su vida adulta. Recuerden, edad sensible para todo lo que tiene que ver con buen trato y para todo lo que tiene que ver con poder transmitirle valores, formas de conducirse en la vida, 1 a 7 años. Les estoy dando un rango grande. Tal vez otros profesionales le puedan decir, bueno, los primeros tantos años, pero de 1 a 7 años, edad sensible, para que ellos puedan absorber como una esponja, absorben, todo absorben, lo bueno y lo malo. Por eso la importancia de favorecer entonces un desarrollo y una plenitud de vida, de poderlos hacer soñar y proyectar a futuro. 3 cosas para que les quede bien marcadas en cuanto a lo que tiene que ver con el buen trato en familia. La escucha atenta. La escucha atenta. Puede que tu niño o tu niña no recuerde otra cosa, que tal vez no recuerde que comía en forma diferente todos los días un plato gourmet, pero sí va a recordar la escucha atenta de papá o mamá. Escúchalo en forma atenta, míralo a los ojos cuando te hable, trata de entender lo que te está diciendo. Segundo,
la importancia del abrazo, de ese contacto físico. Recuerdan que hablamos que una de las funciones de la familia era la nutrición, no solo la nutrición alimenticia, sino la nutrición emocional. El abrazo y la importancia del abrazo es parte de esa nutrición emocional que nosotros le estamos dando a nuestros niños y a nuestras niñas. Abraza a tus hijos. Lo necesitan el contacto, necesitan saber que cuentan contigo desde el abrazo. Y por último, infundí en tus hijos una visión esperanzadora del futuro. Una visión esperanzadora de futuro, que pueda ser papá o mamá, papá y mamá, abuelos, tíos, el adulto que esté a cargo, que pueda decir, mira, ¿sabes qué? Hay un futuro para vos y para todos, un futuro de esperanza, en el que vas a poder cumplir tus sueños, en el que esto que hoy te parece quizás una dificultad de la cual no podés salir, vas a poder salir. ¿Sabes por qué? Porque se puede. Porque vas a tener a un papá y a una mamá y a alguien al lado tuyo para ayudarte, porque vos vas a ir generando tus propias herramientas y sobre todas las cosas, si hablamos de la dimensión de espiritualidad, vas a tener un Dios todopoderoso que no te va a abandonar. Pero ese Dios todopoderoso que no te va a abandonar tiene que estar reflejado en la figura de papá, de mamá o del adulto que esté a cargo. ¿Para qué? Para que él pueda creer realmente que esa visión esperanzadora del futuro va a ser posible. ¿Por qué? Porque acá, en lo cotidiano, me lo están demostrando. Y en esta dimensión de espiritualidad lo puedo creer por fe. Por eso que, por lo que es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, escucha a tu hijo en forma atenta. Ten en cuenta la importancia del abrazo. Transmitirle una visión esperanzadora del futuro. Y recordar todo lo que hablamos quizás en estos 3 puntos, para que te pueda quedar bien claro lo que es lo material, lo que es lo afectivo, lo que es el buen trato, lo que es ser escuchados, la incondicionalidad que tiene que tener entonces ese papá, esa mamá, ese adulto, para que nuestros niños, para que nuestras niñas y nuestros adolescentes puedan estar formados y criados en familia basadas en buen trato.